Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos los que nos están acompañando hoy. Esto es una webinar organizada por Osteomedical y Medimaps Group. Es una, son dos empresas que están trabajando en compañía en Argentina para la promoción y manejo del TBS. El TBS, hoy vamos a hablar de lo que es el TBS, de la ayuda que tiene desde el punto de vista clínico y de la ayuda que puede prestar para lo que puede servir en los centros de densitometría. Voy a compartir una presentación donde les hablaré eh, del tema. Los temas, hablamos de que el TBS es el estándar de oro en la evaluación de la microarquitectura ósea, porque no tenemos otra herramienta, además pues de la tomografía, para evaluar la microarquitectura de la biopsia ósea. Entonces, el TBS es el estándar de oro porque se acerca muchísimo a la valoración de esta microarquitectura ósea. Los temas que vamos a tratar entonces en principio son, vamos a dar un, vamos a hablar un poco de osteoporosis, de la problemática de osteoporosis. Vamos a hablar del proceso de TBS, de la validación técnica y clínica de la herramienta, eh, cómo funciona el TBS, qué directrices internacionales hay para utilizarlo y el FRAX ajustado para TBS. Por último, tenemos un par de casos clínicos donde podemos ver la utilidad que tiene. Sabemos que la osteoporosis en principio o la Organización Mundial de la Salud la define como una enfermedad esquelética sistémica silenciosa caracterizada por una baja masa ósea y un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo que conduce a un importante aumento de la fragilidad ósea y un riesgo aumentado de fractura. En últimas, lo que queremos con el tema de osteoporosis o el diagnóstico de osteoporosis es evaluar el riesgo que tiene el paciente de fracturarse. Independiente de cómo salga el resultado de la densitometría, lo que queremos es saber si el paciente se va a fracturar y si ya se fracturó, si se va a volver a fracturar. Entonces, por eso cuando solamente utilizamos la herramienta de densitometría ósea, nos quedamos un poco cortos en el diagnóstico y en el manejo del paciente. En principio, la Organización Mundial de la Salud, entonces basados únicamente en densidad mineral ósea o en densitometría ósea, sabemos que en una desviación estándar comparado con un adulto joven o por encima está dentro de los rangos normales. Si tiene entre menos 1 y menos 2.5 desviaciones estándar, está en el rango de osteopenia, que ahora denominamos baja masa ósea, y por debajo de menos 2.5 desviaciones estándar ya podemos hablar de osteoporosis. Si nos dedicamos a manejar el paciente únicamente con la densitometría, entonces, como les hablaba anteriormente, nos quedamos cortos porque ya hay estudios desde hace mucho tiempo que demuestran que el 50% de los pacientes que se fracturan o que tienen fracturas por fragilidad, cuando se les hace la densitometría o si tienen ya una densitometría previa, no están dentro del rango de osteoporosis. Es decir, la mitad de las fracturas que se producen no están dentro del rango de osteoporosis en densitometría. Entonces, sabemos que hay una gran mayoría de fracturas que se pasan únicamente teniendo como herramienta la densitometría. Y esto lo sabemos porque ya nos dimos cuenta de que eh, el riesgo de fractura o la resistencia ósea están dados por 5 puntos muy importantes. El primero es la densidad, que sería lo único o era lo único que estábamos midiendo hasta hoy o hasta ahora. El segundo es el recambio óseo, que ahí existen unos exámenes de laboratorio para valorarlo. El tercero son los factores de riesgo clínico, que son muy importantes, los antecedentes familiares y personales del paciente, si ha tenido fracturas, si es fumador, sedentario, todo esto, toda esta encuesta de riesgos.
El cuarto es la geometría o macroarquitectura ósea, que hasta ahora se están desarrollando algunas herramientas, pero no hay nada todavía como valorado o aprobado para este tema. Y por último es la microarquitectura, que ahorita tenemos eh, perdón, no les había compartido la pantalla. Eh, Aquí vamos. Entonces les hablaba de que por último teníamos la microarquitectura. La microarquitectura la estamos valorando actualmente con el TBS. El TBS, entonces, es la herramienta de la que les vengo a hablar. Cuando nosotros en densitometría, en los centros de densitometría, únicamente entregamos la densidad mineral, o sea, o la densitometría, por decirlo así, limpia, únicamente estamos abordando uno de estos 5 factores. Cuando podemos incluir el FRAX, que la mayoría de los software actuales ya lo tienen, por no decir que todos, utilizamos los factores de riesgo clínico, solamente unas preguntas que le hacemos al paciente cuando está en el centro de densitometría, ya estamos incluyendo 2 de los 5 factores. Y si a eso le sumamos la evaluación del TBS o la valoración del trabecular de microarquitectura, entonces ya estamos entregando 3 de los 5, dejando únicamente al clínico la necesidad de hacer los exámenes de laboratorio para valorar el recambio óseo y con eso tener 4 de los 5 factores que intervienen en la resistencia ósea o en el riesgo de fractura. Por eso es tan importante que los centros de densitometría puedan implementar el FRAX y el TBS. Más aún sabiendo que el FRAX o los factores de riesgo clínico pueden ser ajustados por el resultado de la densitometría ósea y por el resultado del TBS. En últimas, incrementaría o ayudaría a ponderar los factores de riesgo clínico para determinar el riesgo de fractura en los próximos 10 años del paciente. Más adelante les explico lo del FRAX. En segundo lugar, tenemos el proceso del TBS. Entonces, el TBS significa Trabecular Bone Score o score de hueso trabecular. No es una medida directa, sino un análisis de la textura en relación a la microarquitectura ósea. Se calcula a partir de los datos contenidos en la columna AP solamente, en la exploración de densitometría de XA. Únicamente la columna. El TBS no se puede calcular en la cadera ni en otros sitios del cuerpo. El TBS utiliza los datos o usa los datos de los pacientes como edad, sexo, peso y altura y explora los datos para calcular este score. Básicamente, ¿cómo funciona el TBS? El TBS es un algoritmo que lo que hace es revisar píxel por píxel de las imágenes, valorarlo, por así decirlo, en una escala de grises y donde no hay gris, solamente negro, o donde no es blanco ese píxel, él determina que no hay trabécula o que la trabécula es muy delgada y busca esos espacios negros. Los espacios negros o los espacios sin trabéculas son los que él utiliza para el cálculo del score. Por eso, más adelante se darán cuenta de que no es influenciado por los procesos inflamatorios como la artrosis o la osteoartrosis, que se dan más que todo en las partes superior e inferior de la vértebra y incrementan la densidad de esa vértebra falsamente. Entonces, por eso el TBS nos ayuda mucho en estos pacientes con osteoartritis, osteoartrosis, para determinar realmente cuál es la calidad de ese hueso. Básicamente, entonces, sabemos que, como se los decía, puede explorar partes diferentes de la vértebra, no es todo un cuadro o toda un área, sino punto por punto, píxel por píxel, y podemos determinar que en unas partes puede estar con muy buena trabeculación la vértebra, pero en otras partes con muy poca trabeculación, lo cual hace que en esas partes tenga más riesgo de que exista un colapso vertebral. Di, Habiendo conocido ya cómo funciona el TBS, entonces podemos determinar que en muchos casos tenemos dos pacientes
con una densidad mineral ósea muy parecida, por no decirlo que igual, pero con un TBS muy diferente. Es decir, un paciente que puede tener una osteopenia o una baja masa ósea junto con otro paciente, pero uno puede tener las trabéculas con una distribución más mala y puede tener un riesgo mayor a fracturarse que el otro paciente. Como validación técnica del TBS, entonces ya hay estudios, el primer estudio fue en el 2011, fue validado en el 12 y en el 13, que nos habla de que el TBS tiene relación directa con los parámetros microarquitectónicos del hueso, como lo son el número de trabéculas, la separación entre ellas y la conectividad entre ellas. Es decir, si hay conectividad, si hay separación y cuánta cantidad de trabéculas tiene esa vértebra. Por eso es eh, está directamente relacionado con la calidad del hueso. Como validación clínica del TBS tenemos innumerables estudios que nos ayudan o que ayudan a determinar el uso clínico, la utilidad clínica y que es confiable utilizarlo. Ventajas clínicas en osteoporosis primaria: es un indicador independiente del riesgo de fractura que puede complementar la densidad mineral ósea y los factores de riesgo clínico. En osteoporosis secundaria, el TBS se relaciona con el riesgo de fractura mucho mejor que la densidad mineral ósea y se puede utilizar para el tratamiento y el manejo de los pacientes. Como se los decía, se los explicaba al principio, es insensible a la osteoartrosis en comparación con la densitometría. Sabemos que el TBS es una herramienta efectiva en el diagnóstico para la evaluación de riesgo de fractura, que es independiente a la densitometría, que evalúa una cosa muy diferente, o la densitometría y el TBS evalúa dos cosas completamente diferentes. Uno evalúa la densidad, el otro evalúa la calidad del hueso. El TBS predice fracturas osteoporóticas. Esto es un estudio que nos muestra que si pudiéramos utilizar el TBS independiente de la densitometría, nos serviría como un predictor de fracturas. Lo que pasa es que necesitamos la imagen de la densitometría para poder evaluar el TBS. Tenemos el estudio Manitoba, yo diría que es el estudio estrella del TBS, donde se evaluaron 30.000 mujeres con edades cercanas a los 50 años y por 5 años se les hizo seguimiento. El TBS, en resumen, puede captar al menos el 30% de los pacientes fracturados, además de la densitometría. Al principio les hablaba de que el 50% de los pacientes que se fracturan por osteoporosis o por fragilidad no están en el rango de osteoporosis cuando se les hace la densitometría. Entonces, si nos ayudáramos con el TBS, ya no sería ese 50%, sino que de ese 50% pudiéramos captar hasta el 30% de los pacientes fracturados. En últimas, y lo que vemos en esta gráfica es, y enseguida se los voy a explicar, es que tiene el mismo riesgo de fractura un paciente con osteopenia y con un TBS bajo o con una microarquitectura deteriorada, tiene el mismo riesgo de fractura que un paciente con osteoporosis por densitometría con una microarquitectura buena. Y eso lo vemos en esta redistribución de los riesgos. Al principio solamente teníamos 3 riesgos, que era el riesgo A1, B1 y C1, que era normal, osteopenia y osteoporosis. Si lo miramos en la escala de colores, el código de colores que tenemos debajo, vemos que un paciente normal se fracturaba menos de 4 mujeres por cada 1000 por año. En osteopenia se fracturaban de 5 a 7 mujeres por cada 1000 por año, y en osteoporosis se fracturaban de 10 a 14 mujeres por cada 1000 por año. Ahora que tenemos el TBS y hacemos un cruce de el resultado de densitometría con la calidad ósea, la densidad y la calidad, vemos que ya tenemos nueve diagnósticos
ya se nos incrementaron los diagnósticos y vemos que el paciente osteopénico que antes teníamos como B1 y que tiene una calidad ósea mala, ya lo podemos poner en B3 y tiene el mismo riesgo de fractura que el paciente que está en C1, osteoporosis con una calidad buena. Si antes lo veíamos en números, decíamos que el paciente B1 se fracturaban de 5 a 7 mujeres por cada 1000 por año, y ahora ese B3 se duplica el riesgo y se fracturan de 10 a 14 mujeres por cada 1000 por año. O sea que en esos osteopénicos, en esos pacientes osteopénicos es donde realmente podemos captar los que tienen real riesgo de fractura independiente de la densitometría. Esto es otra forma de verlo. Entonces vemos que en los pacientes que en la densitometría salen normales, podemos captar el 21% de esos pacientes con riesgo de fractura. En el área de osteopenia podemos captar el 29% de esos pacientes, y inclusive en el área de osteoporosis podemos reclasificar el riesgo de fractura, y un 5% podemos determinar lo que son pacientes con osteoporosis, con microarquitectura muy deteriorada, con un riesgo inminente de fractura. En últimas o en resumen, entonces podemos decir que el TBS puede predecir fracturas en la columna vertebral por osteoporosis en hombres y mujeres, sea cual sea el tipo de fractura. Se puede utilizar en conjunto con la densitometría, con la densidad mineral ósea y con los factores de riesgo clínico para determinar el riesgo de fractura de un paciente. Y el ideal es que se utilicen las tres herramientas: el uso de TBS con la densitometría ósea, con los factores de riesgo clínico. Este sería el ideal, entregar los tres valores que les explicaba al principio para que el clínico solamente reevalúe los factores de riesgo clínico con la historia del paciente y utilice los exámenes de laboratorio y pueda determinar realmente cuál es el riesgo de fractura de ese paciente. En osteoporosis secundaria, entonces tengo dos estudios, pues tengo dos diapositivas. Una diapositiva de este estudio que nos muestra que en pacientes que tienen terapias de glucocorticoides es mucho más bajo el TBS que la densitometría, es decir, puede acercarse un poco más a la realidad del paciente para su manejo, para su valoración de riesgo. Sabemos que los pacientes con glucocorticoides se ven muy afectados en la parte ósea. En diabetes tipo 2 también vemos que es más bajo que la densitometría y puede estar asociado al mal manejo de la glucemia. Es decir, esos pacientes diabéticos tipo 2 que no se cuidan bien el consumo de azúcar y sus terapias, puede ser menor el TBS que la misma densitometría ósea. Ayuda mucho para valorar el riesgo de fractura, ya que esos pacientes con densitometría únicamente el riesgo de fractura es subestimado. La forma en que funciona el TBS es muy simple. Es un software que se instala en el equipo de densitometría, que vigila constantemente la carpeta donde se guardan las imágenes de la columna, y cada que uno guarda una imagen, él me pregunta si uno quiere analizar esa imagen con TBS. Sale esa ventana emergente que vemos en la diapositiva. Yo le digo que sí la quiero analizar y me saca el informe de TBS, que es el que tenemos al final. Ya lo vamos a revisar. Actualmente en la versión 18 del ENCORE, que es la última versión que salió para los equipos GE, ya el TBS, si se solicita, viene integrado al software. Es decir, ya no es un software adicional, sino que está dentro del mismo ENCORE y que se puede calcular y pues se puede ajustar directamente el FRAX con la herramienta de TBS. Es decir, hago la densitometría, calculo el TBS, calculo los factores de riesgo clínico, y en un solo valor le entrego al clínico el estado del paciente para que él, como se los decía, evalúe los dos factores que hacen falta, y con eso determine si el paciente tiene o no riesgo de fractura, independiente de que la densitometría sea
normal, osteopenia, osteoporosis. Este es el resultado del TBS. Estos son los valores que arroja el TBS. Entonces tenemos el resultado en L1, L4. Si yo excluyo alguna vértebra, cuando estoy leyendo la columna, el TBS inmediatamente me lo excluye también para analizar los valores en las vértebras que estoy utilizando. Tengo una cartografía donde me muestra los puntos rojos son los que menos trabeculación tienen, los puntos verdes son los que más tienen, el amarillo está en el intermedio y me salen los resultados de la prueba donde yo puedo comparar vértebra por vértebra, puedo comparar la densitometría y el TBS y los resultados de TBS. Esta es básicamente la zona que se asemeja mucho al resultado de la densitometría, el cuadro, donde nos muestra una zona verde, que es una zona de bajo riesgo de fractura, o un TBS alto, una zona amarilla, que es un riesgo medio de fractura por TBS, y una zona roja, que es un riesgo alto de fractura por TBS. Esos valores son diferentes para cada región o para cada población de referencia. Aquí adelante, en esta diapositiva, les muestro las curvas de referencia que tenemos actualmente instaladas en el TBS. Tenemos curva de referencia para Europa, para Estados Unidos, Latinoamérica y Japón. En Latinoamérica, los valores límite alto en mujeres es 1347, el límite bajo es 1267. ¿Qué quiere decir? Que todos los TBS que me salen por encima de 1347 están en el rango verde o en la parte normal. Los que me salen dentro de esos dos valores están en el amarillo y los que me salen de 1267 para abajo están en el rango rojo, que es microarquitectura deteriorada. Por último, pues para ir terminando, entonces tenemos unas directrices internacionales, o sea, una validación de las sociedades internacionales, donde el consenso de la Sociedad Europea nos dice que un TBS bajo está consistentemente asociado con un aumento de ambas fracturas, prevalente e incidente, y que se debe en parte independiente a factores del riesgo clínico y a la densitometría. Que el TBS tiene un valor predictivo de fractura independiente del FRAX o de los factores de riesgo clínico, que el TBS puede tener un papel en la evaluación de riesgo de fractura en algunas de las causas de osteoporosis secundaria, diabetes, hiperparatiroidismo, osteoporosis inducida por glucocorticoides. Y en resumen, el grupo de trabajo de la ICSEO concluyó que TBS tiene un papel en la evaluación de riesgo de fractura tanto con densitometría como la densitometría o el FRAX, y permite mejorar la estratificación del riesgo con la densitometría. Yo le agregaría que los tres valores juntos, como se los he dicho en toda la charla, son los que realmente nos dan la utilidad clínica. Por aquí veo que me están haciendo unas preguntas. Al final las reviso y se las respondo. La ISCD también en julio del 2015 se pronunció al respecto, o en la posición del 2015, dice que el TBS se asocia con fracturas osteoporóticas vertebrales y de cadera y otras fracturas principalmente en mujeres posmenopáusicas, que se asocia con el riesgo de fractura de cadera en hombres mayores de 50 años, que se puede utilizar en asocio con el FRAX y la densitometría para ajustar la probabilidad de fractura, y TBS asocia con un mayor riesgo de fractura osteoporótica en mujeres posmenopáusicas con diabetes tipo 2. Eso fue lo que dijo en el 2015. Ahorita en el 2019 sacó unas nuevas guías donde lo que dice es que también puede ser útil en el monitoreo de terapias anabólicas, que se puede considerar complementaria a la densitometría y la respuesta a los tratamientos, y que el aumento o disminución estadísticamente significativo pueden reflejar cambios reales del hueso. Es decir, que se puede utilizar para el monitoreo del paciente, básicamente. El último tema que tengo entonces es el FRAX ajustado por TBS. Como ya se los había explicado, el FRAX es una herramienta que fue ya creada hace algún tiempo, que calcula o pondera los factores de riesgo del paciente para calcular la probabilidad de 10 años de fractura.
puede ser utilizada sin la densitometría, puede ser utilizada con la densitometría, es decir, se ajusta con el resultado de la densitometría, y ahora también puede ser ajustada con el resultado del TVS. La herramienta básicamente es esta, está en internet, es una herramienta que es completamente gratuita, que uno puede utilizar evaluando esos factores de riesgo clínico. Luego de valorarlos, el software pregunta si uno tiene TBS y quiere ajustar ese diagnóstico, y le saca esta página donde uno coloca el valor del TBS y le ajusta el riesgo de fractura en los próximos 10 años. ¿Cómo nos puede servir mucho el TBS ajustando el FRAX? Muchos de los pacientes, cuando yo les calculo el FRAX, me salen en esa línea, en la línea entre verde y roja, en ese puntico ahí negro que no, el clínico lo que hace es pensar qué hago con este paciente, lo trato o no lo trato. Aquí más adelante les muestro el tema de umbrales de referencia. Entonces el TBS lo que hace es desempatarme el partido, por así decirlo. Es decir, o me pasa el paciente a que necesita terapia al punto rojo si el TBS está malo, o me lo pasa a si el TBS está bueno, a que no necesita terapia y solamente estarlo evaluando un poco más. Hace ya algunos años, unos años más o menos, se crearon unos umbrales que llaman umbrales de intervención con FRAX. Estos umbrales fueron calculados prácticamente para todos los países de Latinoamérica. Argentina tiene los umbrales y este es el cuadro de umbrales de utilización del FRAX. Entonces, cuando el clínico, el médico, toma la densitometría que le envió el centro, si el centro se la envió con el resultado o con el cálculo del FRAX y ese FRAX fue ajustado por TBS, por densitometría, entonces él lo ubica la edad del paciente, ubica el porcentaje de riesgo y el paciente aparece sea en la parte roja o en la parte verde. Si aparece en la parte roja es que requiere tratamiento y si aparece en la parte verde es que no requiere tratamiento. Cuando el centro de densitometría entrega un resultado con esta calidad al clínico, lo que está logrando es que tenga mejor nombre en el, pues en el medio, que sea un centro de alta calidad y que el clínico siga remitiendo los pacientes a ese centro. Entonces, si yo le entrego un resultado con una buena calidad al clínico, el clínico se va a fidelizar con mi centro y yo voy a adquirir mayor volumen de pacientes. En algunos casos a mí me preguntan, es que en mi país yo no puedo cobrar el TBS y el TBS tiene un costo, claro, el TBS tiene un costo. Yo no lo puedo cobrar, pero ya hay estudios que demuestran que los centros que han incluido en su diagnóstico el TBS y el FRAX, o el FRAX ajustado con TBS y densitometría, ya pueden tener hasta un 35% más de volumen de pacientes, es decir, esa es la forma de la recuperación de la inversión. ¿Por qué? Porque los clínicos determinan que ese centro es de buena calidad y sigue remitiendo sus pacientes allí. Bueno, por último, tengo un par de casos clínicos, me voy a demorar 5 minuticos más, donde podemos demostrar la utilidad del TBS y del FRAX ajustado con TBS. Entonces tenemos una paciente de 63 años, la madre tuvo fractura de antebrazos, la paciente no tiene fracturas previas, toma calcio y vitamina D, tiene una histerectomía a los 41 años, pero los ovarios quedaron, es decir, no es una menopausia precoz, y el resultado de la densitometría en columna fue menos 1,4, menos 1,5 en cuello femoral y menos 1,3 en cadera total. Es decir, una osteopenia o baja masa ósea. Si nos quedamos con eso, normalmente es lo que ha ido pasando. Es una osteopenia, estaba en riesgo B1, solamente calcio y vitamina D, y vuelva en 2 años, 1 año y medio, no sé. Cuando vemos el TBS, entonces nos damos cuenta de que el FRAX ajustado
El resultado del FRAX era 4.7% en fractura osteoporótica. Se le hizo la evaluación CAROC en fractura de bajo riesgo, es decir, tenía un bajo riesgo de fractura. Cuando se revisó el TBS estaba en 1073, es decir, una microarquitectura deteriorada. Ajustaron el TBS y ya no era el 4.7, sino el 7.5% de fractura osteoporótica. Sobre la base de la fractura de riesgo clínico del paciente, la recomendación era un ejercicio de resistencia ósea, calcio y vitamina D, y monitorear más a menudo a la paciente. Los médicos de referencia decidieron iniciar un tratamiento antirresortivo, sabiendo que la densitometría sola nos estaba mostrando una osteopenia. Aquí tenemos un paciente con osteoporosis inducida por glucocorticoides de 64 años, sin antecedentes familiares. En el 2004, una fractura vertebral en D10 o T10 y T12, pérdida importante de masa ósea del 14%. En el 2008, sin ninguna nueva fractura, iniciaron tratamiento con ácido alendrónico, y en el 2011 tuvo una ganancia del 9% en la densidad mineral ósea, pero tuvo una nueva fractura vertebral en T11. Cuando miraron el TBS se dieron cuenta de que seguía perdiendo calidad ósea, aunque la densitometría estaba mostrando que ganaba densidad ósea. Todo por la osteoporosis inducida por corticoides o glucocorticoides. Después de un análisis retrospectivo del TBS, debido a los resultados alarmantes del paciente, el paciente empezó una terapia anabólica. Miren que la densitometría nunca mostró osteoporosis, solamente las fracturas vertebrales. Por último, tenemos un caso de una paciente de 62 años con una menopausia a los 46, sin reemplazo hormonal, con un CA de mama en 2010, tratado con radioterapia y antiaromatasa. La antiaromatasa incrementa el riesgo de fracturas, sin fracturas vertebrales y fractura de cadera por parte de la madre. El primer resultado fue osteopenia en columna y cuello femoral. El TBS fue 1260, una microarquitectura parcialmente degradada. En el examen en el 2012 tuvo una pérdida significativa en la columna de 4.7 y en la cadera de 3.7, sin fracturas aún, pero la densidad iba bajando. El TBS disminuía también en 9%. Ya se volvió una microarquitectura muy deteriorada. Entonces, con eso, lo que le ayudamos al clínico es a que él determine esa paciente si entra a un tratamiento y qué tipo de tratamiento le deben utilizar. Bueno, eso era lo que tenía para mostrarles. Vamos a revisar las preguntas que tenemos por acá. Dice que la curva de referencia en Latinoamérica es la misma para todos los países. Sí, es la misma para todos los países. Solo que cada país puede hacer su propia curva de referencia, utilizando los centros que ya tienen TBS o los que vayan a utilizar el TBS. Se puede hacer un estudio retrospectivo de los pacientes. Lo importante es que en la historia, en la anamnesis que se le hace al paciente en ese centro, incluyan que las fracturas vertebrales o las fracturas de cadera, o que sean fracturas por fragilidad, por osteoporosis. En el ENCOR 18 el informe automático médico sale ajustado por TBS. Si el informe de la densitometría no se ajusta por TBS, el TBS es algo diferente. Lo que sale ajustado por TBS es el FRAX. Ya sale un resultado de FRAX que puede salir independiente, o puede salir el resultado del TBS ajustando el FRAX, siempre y cuando sea hecho a los pacientes que se les puede hacer el FRAX. El FRAX solamente se le puede aplicar a pacientes cuyo resultado sea osteopenia o baja masa ósea, que no estén en tratamiento y
que sean mujeres posmenopáusicas o hombres mayores de 50 años. ¿En qué modelos de densitometría es compatible el TBS? El modelo G, a partir de la versión, creo que es 9 del Encore, es compatible el TBS, que son ya software pues ya un poco viejos, y en equipos Ologic, a partir de la versión, creo que es 4.5. El TBS se aplica también en densitometría pediátrica. Se puede aplicar en densitometría pediátrica. Todavía no hay estudios que lo validen. Los podemos hacer. Es decir, en mi centro, yo trabajo en un centro en Colombia y se lo aplicamos a todo el mundo. A todo el mundo le aplicamos el TBS. No se lo reportamos al pediátrico, pero lo tenemos ahí para ver si podemos sacar estudios que demuestren que también es útil en pediatría. Eh, no veo más preguntas. No sé si fue clara la charla. Veo que algunos escriben que sí. Muchas gracias por el tiempo.